fuerzas, unamos conocimiento, vamos a poder seguir combatiendo en esta lucha que tenemos todos, ¿no? Este mismo sentir. Así que, por favor, ya puedes iniciar este tema el de hoy día, que estamos muy listos y dispuestos para seguir aprendiendo. Bueno, buenas noches, gracias por sus generosas palabras, por la invitación. Perdón si no estoy a la altura, estoy en plena mudanza, les mostraría el lío y súper agradecida y nada es coincidencia. Yo creo que hay algo que nos falla mucho en esta lucha, sobre todo desde los países del habla hispana, porque nos concentramos mucho en la familia nuclear, que si bien es importantísima y es la base de toda sociedad, la familia hispana es el núcleo familiar, pero toda la extensión. Son los abuelos, los tíos, los primos, los compadres, los ahijados. Y les quiero contar, así como vamos a ver un poco desde el tema académico, también les quiero compartir algo que me ha conmovido desde lo más profundo de mi corazón. Quizás si vieron en mis redes sociales, anoche salí en el estreno de un podcast y mientras me fui, mis padres tienen 9 hermanos cada uno. Y mi tía, la novena, viajó en avión para ayudarme en la mudanza. Y le dije, tía, a las 6 tengo una grabación, si quiere reúnase con sus amigas, aprovechando que está en la capital. Me dice, no, mijita, ya les llamé a sus tías. Tenía 4 tías, un tío, un primo, todos empacando mis cosas. Y yo estaba en la grabación y le mando a mi primo, le digo, ay, está súper pro. Y me dice, esto es pro, mis tías armándome todo. Entonces, esa riqueza de la familia numerosa, esa de sentirse contenido, de sentirse querido, es importante porque muchas veces la familia nuclear, y eso es algo ajeno a nuestra sociedad hispana, y eso es importante porque se cae en ese cliché de esa expectativa de la casita perfecta, mamá, papá e hijos, y no vemos que eso es un diseño prefabricado que más bien limita la riqueza de la familia. Entonces, ya que estamos dando una batalla cultural con un trasfondo espiritual, es importante romper el molde y saber que no estamos sujetos a ese arquetipo que más bien se creó y se forjó para limitar el tamaño de la familia. Entonces voy a salir un poco de algunos esquemas y también ver que por muchas dificultades, por ejemplo, mi propia historia, y aquí ya, ojalá no me meta en líos, mi madre tuvo que empezar a trabajar cuando yo tenía solo 6 meses de nacida, pero tenía 5 hermanas. Entonces a mí me dieron la leche mis tías. Entonces, eso forja un vínculo increíble y eso se ha demostrado con ratones, que justamente porque son una especie muy parecida a nosotros a nivel fisiológico, de vínculos, tanto los vínculos afectivos hombre-mujer, macho-hembra, como el vínculo materno-afectivo con los hijos. Entonces, el vínculo que se forja es súper, súper fuerte y saber la trascendencia que eso tiene para quienes ya sabrán, el sistema de salud pública del Reino Unido dijo que es lo mismo la leche de una mujer trans, es decir, de un hombre al que le dan prolactina, que es una hormona para que produzca leche, y este experimento solo funcionó 8 semanas. ¿Cómo puede ser igual de positivo un ciclo que debe durar un mínimo 6 meses, que forja un lazo eterno, que un experimento que funcionó máximo 8 semanas? Entonces, por eso les digo que es tan importante ver la dimensión de la familia en su profundidad, más la realidad tan dura que puede tener la realidad hispanoamericana, como es mi caso, de familia inmigrante. Mi mamá vive en Estados Unidos, entonces esa es la contención que nos da la familia extendida. Por supuesto, y reitero, lo ideal es mamá, papá e hijos, y eso lo vamos a ver, pero entender nuestra realidad hispanoamericana, la riqueza de tener una abuela que es doblemente madre, poder tener ese apoyo, esa contención cuando por una necesidad económica los padres tienen que emigrar o salir del hogar de forma anticipada, tener ese apoyo. Porque ya les digo, si vendemos esa fantasía prefabricada, que es fantástica, limitamos la familia. Y también vemos como un fracaso cuando hay una dificultad. Entonces, invito en ese sentido ampliar la red, ¿no? Saber la profundidad que tiene. Y les cuento, aquí quien les saluda, yo escribí en coautoría un libro sin cuota de género ni cuota étnica. Fui la única mujer hispanoamericana en un libro que está en Amazon, se llama Igniting Liberty, Encendiendo la Libertad, y escribí 2 capítulos. Uno es
el vínculo entre el aborto y el totalitarismo, cómo darle al Estado el poder, el control sobre la vida, le da control total, con testimonios de Cuba muy fuertes de cómo forzan a las mujeres a matar a sus hijos en prisión y cómo las que se niegan tienen que hacer trabajos forzados, con testimonios y estadísticas de Rusia, de China. Hay un documental en Netflix muy interesante sobre la política de hijo único, lo recomiendo, es muy fuerte, ya van a ver en mi canal de YouTube, bienvenidos, justamente comentarios sobre las escenas más icónicas de qué pasa justamente cuando se reduce el tamaño de la familia y cómo el Estado incide en este proceso. Entonces, les invito mucho en ese sentido porque también puede ser un proceso doloroso cuando uno tiene una ruptura, una distancia y ampliar esta red y ahí lo exploro, si hablan inglés lo pueden ver y si no pueden animarse a aprender un idioma más y enriquecerse con este tema que creo que no se habla lo suficiente. Ya voy a entrar un poquito más en el tema de rigor. En España, en el penúltimo debate presidencial, se planteó la inquietud, ¿qué van a hacer ante la falta de niños? Porque ante la falta de niños colapsa el sistema de seguridad social. Entonces, por eso hay que ver a la familia como la primera red de seguridad social. Si mamá tiene que salir anticipadamente a trabajar, están las tías. Entonces, ¿qué está pasando? A mí me da mucha pena, en mi país natal, Ecuador, la primera dama está de gira recaudando fondos y proyectos para las mujeres y niños víctimas de violencia. La principal víctima de violencia en el país y el mundo son los hombres. Entonces, esa primera división, esa primera separación, esa primera jerarquización no ayuda, pero gana aplausos. Entonces, es preocupante. Yo no tengo la menor duda que ella tiene la mejor intención y quiere ayudar a los vulnerables, pero no ve el discurso que está pregonando. Entonces, por eso les invito a no caer en esa lógica utilitaria de decir, hay que tener más hijos porque va a fracasar la seguridad social y ver a la familia como la primera red de seguridad social. Y además eso forma una sociedad, primero, por supuesto, con sentido de deber, pero también con un fuerte sentido de voluntad, de no pensar que es el rol del Estado ocupar el rol de la familia, el rol del padre, justamente ante esta ausencia. Entonces, entender realmente lo profundo que es, lo importante que es, por supuesto, de una lógica utilitaria, las consecuencias económicas que tiene, pero sobre todo no caer en eso porque es muy fácil. Y si estamos defendiendo valores, debemos justamente pregar por principios más que por ganancias, ¿ya? Obviamente es importante saber las cifras para poder llegar a cualquier entorno, a cualquier público y en un entorno más riguroso, académico y también de gente que por ahí no tiene esa sensibilidad de dar esa importancia. Entonces decirle, ok, ¿no te importa la familia? Pum, 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 cifras, y ya vamos a ver. Entonces les invito en ese sentido también a ser muy astutos, a saber cuándo aplica qué discurso, ante quién, porque si uno está ante una persona sensible, exponer ese dolor, si uno está ante una persona un poquito más cuadrada, y no lo digo peyorativamente, sino alguien con otro tipo de pensamiento, ir con esas cifras es súper importante. Entonces, hay que saber conocer al oponente, y muchas veces no es que es nuestro oponente porque es nuestro enemigo, sino porque ha escuchado otro discurso y le han convencido, no ha visto otra opción. Entonces, aquí les voy con un poco del otro lado. Entonces, aquí con este lindo volante, aunque ahí estoy arregladita, ahora estoy en plena mudanza, sepan disculpar, ni siquiera me supe maquillar, no sabía que iba a estar en redes sociales, pero bueno. Reclámame. Aquí estamos, para que vean que esta lucha se da como se tenga que dar. Todo. Y justo se acaba de ir una de mis tías, morí de ternura, y le dije, tío, tía, tengo que dar clases. Así que, y además de esa brecha generacional, ¿no? Es que le explico, verá, es que el tema generacional es fascinante y por eso debemos ser puentes, o sea, de transmitir esos valores y de conectar a la anterior generación con lo que se viene. Así que aquí les va. El tema que me sugirieron hoy es la familia, un diseño indestructible. Así que es súper importante porque debemos entender a la familia como un blindaje.
Es nuestra primera protección. Hay un meme muy bueno que sale la familia nuclear y un paraguas frente al arco iris y todo lo que representa el lobby LGBT y todo lo que es la ideología de género. Y aprovecho para felicitar incalculablemente a Perú por la lucha que están dando, por ser la cuna del movimiento Con mis hijos no te metas, por todas las marchas que dan. Es realmente muy emocionante y siempre los pongo de ejemplo al país vecino. Y no se dejen callar, no se dejen aplastar porque inspiran. Y yo siempre digo, las tres P's, Perú, Paraguay y Panamá, son una resistencia genial. Así que, de hecho, cuando se intentó imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Panamá solo un diputado votó a favor. Uno. Entonces en Perú ni siquiera llegó a la votación porque a nivel constitucional ya tienen otra protección. Entonces los súper felicito en ese sentido a las tres P's porque han sabido resistir esta marejada. En Ecuador tenemos una corte constitucional que atenta contra la constitución y que no la respeta y que legisla. Entonces les invito a saber la amenaza que existe y los felicito porque realmente nos motiva, nos emociona mucho y sepan que ustedes ocupan un rol ahí porque justamente están siendo testimonio. Así que si alguien se incomodó con eso, lo siento mucho. Y aquí quiero convocar un voluntario. A ver, el primero en la fila, Renan Sánchez, si puede por favor leer lo que está en pantalla. Sí. Bien. Universidad de Princeton, la Brookings Institute, centro izquierda, publicaron un estudio que informa que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con que los niños criados por dos padres biológicos en un matrimonio estable tienen mejores resultados que los niños de otros más familiares. Una amplia gama de resultados. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por ahí en la estrellita de la semana, carita feliz por nuestro primer voluntario de esta noche, aunque no levantó la mano, pero aceptó ese rol. Entonces es muy importante, esto es un extracto de un artículo de LA Times, que es un periódico de los Estados Unidos, y destaca justamente que Brookings Institution es de centro izquierda. Entonces no estamos hablando de un tanque de pensamiento conservador. Y sabemos que las universidades, las Ivy League, que son las universidades de élite en los Estados Unidos, tienen un adoctrinamiento súper profundo. Entonces, no estamos hablando de Heritage, por ejemplo, de institutos más conservadores. Entonces, es muy importante contrastar con estas fuentes y ver que esto va más allá de izquierda, derecha, de ideologías. Son hechos, son datos, es evidencia, ¿no? Entonces, la estabilidad que da un hogar, mamá y papá, es importante, es importantísimo. Entonces, más bien, yo les digo justamente lo que me pasa a mí. Mi mamá no está, entonces tengo toda una red. Entonces, hay toda una red que tiene que compensar que no esté esa figura. Y lo digo no como un ejemplo, háganlo, sino justamente entender todo lo que se requiere para sopesar eso. Y que, como sabemos, la vida no es perfecta, las familias tampoco son perfectas. También saber valorar esa riqueza, ¿no? Y rescatarla. Bien. Okay. ¿Quién está siguiente en la lista? Virna Álvaro, si se apunta. O Eduardo Mata Ratia, que está. O no sé si algún voluntario. Si se animan. O alguien que tenga la cámara prendida. Están todos tímidos. Ahí Eduardo prendió el micro. A ver, bienvenido. Eduardo. Hola. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy de México y estoy iniciando mi incursión a la política desde una perspectiva humanista y pues con valores. Entonces, pues es un gusto escuchado. Ahorita pues Gracias, Eduardo. prácticamente ¿vale? Mucho gusto, Eduardo, y gracias por conectarse de México. Sí, por favor, puede leer la diapositiva en pantalla. Ok.
Otro estudio del que el consultor Wilcox encontró que los estados con más padres casados obtienen mejores resultados en una amplia gama de indicadores económicos, incluida la movilidad ascendente de los niños pobres y las tasas más bajas de pobreza infantil. En la mayoría de los indicadores económicos, el Washington Post presumió que la proporción de padres que están casados en un estado es un mejor predictor de la salud económica de ese estado que la composición racial y el nivel educativo de los residentes del estado. Muchísimas gracias, Eduardo, y también por la presentación, por contarnos un poco, por dar el 110. Entonces, esto es importante porque si hablamos con una persona más progresista, tienden a ser personas con más sensibilidad social, tienden a ser personas con más apego o afinidad con las minorías étnicas y también con los pobres. Entonces, si les damos estas estadísticas que nos muestran que los más aventajados son los pobres, es importantísimo, porque muchas veces cuando uno es más de derecha, más conservador, no tiende a ser tan ávido de conectar con el otro, ¿ya? Entonces también hay que reconocer la fortaleza del otro, la bondad del otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el otro? El otro quiere, en el fondo todos queremos mayor bienestar, todos queremos que haya menos niños pobres, todos queremos que haya más niños felices. El problema es que algunos no reconocen que los niños en el vientre son niños y pues creen que es mejor que les pongan fin a sus vidas, pero también es muy importante entender que esa gente cree que la vida es tan mala que es mejor no nacer, que es mejor no vivir. Pero si les contamos estadísticamente que pueden superar la pobreza, que pueden superar las barreras étnicas que existen, que el mamá y papá unidos es un indicador que ayuda muchísimo y que lo único que hay que hacer es amarse, serse fieles y salir adelante, ¿no? Que suena fácil, no es tan fácil, pero es importante ver justamente que encaja perfectamente en su discurso, solo que no cuentan con la evidencia adecuada. Entonces, estamos hablando justamente de centros de estudio que no son precisamente los más pro familia que existe y por eso es importante justamente ver qué dicen al respecto y saber conectar con el discurso del otro. Entonces, esto es importante también. Si bien nosotros defendemos el bien y combatimos el mal, reconocer que el otro no es malo, sino que no ha conocido el bien, porque el mal es la ausencia del bien. Entonces, cuando el bien se manifiesta y se demuestra y se ve que los más favorecidos son los menos favorecidos, entonces es mucho más fácil estrechar puentes. Y es importante porque en la batalla cultural, como su nombre le indica, pau, 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 nos encantan los peleones, nos encantan así, porque es pelea, 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 duro, duro, duro. Y está bien, porque hay que estar dispuesto a dar la guerra. Pero ¿qué pasa cuando lo único que haces es golpear, ¿no? Entonces, es muy importante lograr ese equilibrio y también ver nuestra riqueza, porque pueden haber muchos de nosotros que están ahí, pau, pau, pau. A mí me gusta siempre abordarlo así. La batalla cultural, como su nombre lo indica, es lo mismo que una batalla de una milicia. En una batalla hay soldados que combaten, hay enfermeras que sanan heridas y hay auxilio espiritual. Está el que el sacerdote que le da la extrema unción al pobre soldado que le acaban de dar un tiro. Entonces, en esta batalla, uno debe saber, si uno va a hacer ese auxilio espiritual, que dice, pido por ti, ¿no? Te tengo en mis oraciones. Si uno va a ser ese puente que alivia esa herida, o si uno va a ser el que da duro. Uno puede ser una combinación de las tres también, pero es importante también ver nuestras riquezas, porque si uno quiere ser el siguiente referente y ser igual al otro, realmente está aportando. Entonces, no ver, a mí me ha pasado, a mí me han hecho memes cuando algún colega que está en la batalla va duro, 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 y yo como, oh. Entonces, o mismo al revés, si alguien está más sensible y uno va pum, 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 ¿no? Porque todos tenemos nuestros días, nuestros momentos, etcétera. Pero en ese sentido, así como el diseño, la familia, nuestras propias realidades, que pueden ser la frustración porque no es perfecta como en la postal, en la portada de revista, también reconocer nuestras riquezas y debilidades, ¿no? Entonces, justamente decir, la verdad no soy gran orador, pero soy un rezador de esos, que no hay dos, ¿no?
O de igual manera, o sea, la verdad a mí no me sale bien pelear porque me da angustia, porque me da sarpullido, porque no sé, se me descompone el estómago, pero la verdad me va bien hablando con gente con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, o bien tengo mis días en las que pau, 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 tengo mis días en las que osito cariñosito, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido, o sea, no somos un molde, no somos del NPC, que es este meme gris, donde todos tienen la misma cara, el mismo pensamiento. No, no somos eso. En esta pantalla vemos lo infinitamente distintos que somos, pero con una lengua común, aquí es de Ecuador, Perú, México. Entonces nos une una lengua, una cultura y principios, valores en común. Entonces, saber valorar esa riqueza. Y vemos que en los Estados Unidos, de estado en estado, varía las cifras de acuerdo al bienestar de las familias. Entonces, esto nos sirve mucho porque en nuestros países todavía no se ha explorado, pero podemos ser pioneros y precursores. Quizás somos súper tímidos, pero para hacer un cuadro, una encuesta, una estadística, pepa. Entonces, saber realmente aportar eso. Si hay algún ingeniero presente, desde ya soy su fan. Yo creo que los ingenieros son nuestro mejor aliado en esta batalla porque son gente que tiende a ser objetiva, son gente que tiene una mentalidad abocada a soluciones y son gente con una lógica práctica que no es fácilmente ideologizada y que en las facultades, en las universidades públicas sobre todo, es donde menos infiltración hay. Entonces, si aquí hay un ingeniero, bro, entonces realmente hay que apelar a ese tipo de gente, son nuestro apoyo, o sea, y nuevamente, si uno piensa en función de una batalla, saber quiénes son nuestros arqueros, ¿no? Si son fans del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos es una película de fantasía y que tiene profundísimos valores cristianos. Entonces, es decir, ¿quién es el enano con su barba? ¿Quién es el hobbit comelón? ¿No? Que hace reír, porque esa es otra cosa. O sea, si en esta batalla no nos reímos, no nos divertimos, ¿para qué la estamos dando? Entonces, otra cosa en la cual cometemos un gran error, que cuando siempre estamos en batalla, lo que no vemos es que del otro lado hay un dolor tan fuerte que le quiere hacer creer que es mejor morir que nacer. Entonces, si yo creo que vivir vale la pena, si yo promuevo que vivir vale la pena, aquí en Quito, en el puente de la González Suárez, hay una campaña contra el suicidio hermosa. Y uno dice, ¿suicidio hermoso? ¿What? Porque en el puente hay carteles que dicen, vale la pena vivir. Entonces, ¿cómo uno disuade a un suicida? Diciéndole que vale la pena vivir, que no está solo. Entonces, si yo solo lucho contra la agenda de la muerte, pero no promuevo lo importante que es defender la vida, entonces, ¿cómo conecto con el otro? O sea, sí, bueno, ya entiendo, es un ser humano. Pero la vida es tan dura, ¿para qué voy a querer tener hijos si el mundo está tan mal? O sea, en eso nos quieren meter. Y por eso es que nosotros debemos ser portavoces de buenas noticias y de cómo una familia bien blindada protege a los más vulnerables. O sea, voy a salir un poquito del esquema académico, justamente porque creo que es importante llegar tanto a mentes como a corazones, porque muchas veces uno puede dar una conferencia magistral y el otro sale así. Pero cuando lo quiere transmitir dice, ay, mira un video de tal. Ok, no, me cayó medio mal, medio arrogante, es un sabelotodo, es medio cerebrito, ¿no? Entonces, hay que llegar más acá, mucho más, mucho más. Y reitero, no creo que todos debemos dar la batalla igual, no desmerezco a los cerebritos, muy por el contrario, entender la riqueza de cada uno y juntos hacer esta receta tan sabrosa, ¿ok? Bien. Y por algo me invitaron. Así que vamos. Ahora, si bien esto sale un poquito del esquema, pero es importante entender que en la lucha entre el bien y el mal hay un acervo espiritual. El cardenal Sara, que para mí es top, dijo que la ideología de género es luciferina. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque si Dios los hizo hombre y mujer, quien atenta contra la creación, ¿en quién está inspirado?
Esto es importante, está hablando de la ideología, no de la persona, no de quien tiene esta confusión, no de quien dices que no sé, ¿no? Sino de la ideología que quiere hacerle creer a la persona que la verdad no existe, que el hombre y la mujer es relativo. Entonces, asimismo, dentro de la iglesia, comenzando por el Papa Francisco, hay puentes más conciliadores. Él ha hablado de este tema de una forma mucho más suave, como suele ser él, pero también tenemos portavoces que, ¡pum! Pero ¿qué pasa? El mal no se manifiesta de esta forma tan cruda, ¿no? Este es Baphomet, un demonio que tiene senos femeninos, pero es un macho cabrío. Entonces, les muestro esto rápidamente para mostrarles lo siguiente. No te venden así en la sección infantil, sino así. Esto se encontró en tiendas de los Estados Unidos en artículos infantiles. Es Baphomet en versión kawaii. ¿Qué es kawaii? Kawaii es lindo en japonés. Entonces, hay una estética kawaii del anime, de esta estética japonesa. Entonces, no nos van a vender este demonio tan desagradable, tan repulsivo, sino rosado y celeste, niña y niño. Entonces, por eso debemos estar tan atentos a estas simbologías, a estas ideologías y cómo se meten con los más pequeños de una forma estética, bonita, kawaii. ¿Ok? No, kawaii. Bien. Aquí vemos en un texto totalmente ideologizada, que es la masculinidad tradicional marcada por el estoicismo, la competitividad, el dominio y la agresión es en general dañina. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía que deriva de la antigua Grecia, que viene del estoico, que era una columna. Porque los filósofos se arrimaban en la columna y pensaban. El estoicismo es una filosofía que dice, uno no puede elegir las circunstancias en las que nació, solo cómo reacciona ante ellas. Esto es importantísimo. Y eso aplica a todo y a todos, que lo hablamos al principio de la clase. Bueno, lo hablé yo y ustedes escucharon, que es justamente uno no elige la realidad de su familia, solo cómo reacciona ante ella. Y por eso es tan importante reconocer que es suma mamá, que es suma papá, y que te da todo ese entorno, esa red familiar. ¿Okay? Entonces, la competitividad. La testosterona nos vuelve más competitivos. Como los hombres producen más testosterona, los hombres tienden a ser más competitivos. Pero en una sociedad anti-hombre, la competencia es mala, porque todos debemos ganar. O sea, yo no sé si ustedes han visto, pero en el último cumpleaños infantil que estuve yo, la piñata la abrieron y la sacudieron para que todos los niños tengan la misma ración de caramelos. ¿Dónde está mi palo para romper la piñata? Entonces, o sea, y justo estábamos ahí y nos reíamos de todos los papelones que hicimos en cumpleaños infantiles, a quién le diste con el palo, y de cómo las niñas usaban sus vestidos para agarrar todos los caramelos y sentarse encima como una gallinita con sus huevitos. Y ahora los niños ni siquiera tienen que hacer un mínimo esfuerzo para obtener su caramelo. Todos tienen la misma ración. Entonces, igual se van a pelear, igual se van a quejar, igual van a llorar porque querían el caramelo verde y les tocó el azul y querían, o sea, eso no se van a librar, ¿no? Entonces vemos justamente que todo lo que es competitivo, todo lo que se asocia con lo masculino, se vuelve negativo. Ojo, no se queden con la idea si alguien recién se conecta que yo estoy diciendo que esto es bueno, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esto es lo que se está enseñando. Los hombres socializados de esta manera tienen menos probabilidades de participar en comportamientos saludables. No, muy por el contrario, un hombre con una filosofía estoica es un hombre que no se deja llevar por las circunstancias adversas de la vida, sino que muy por el contrario, aprende a perseverar. Un hombre que es competitivo no se conforma con sus circunstancias, sino que va a querer ser mejor. Y un poco de agresión no está mal, al contrario, es no someterse a situaciones injustas, es saber defenderse cuando estás en peligro. Entonces vemos que todo lo que es asociado con la masculinidad se vuelve malo. Entonces por eso es tan importante entender qué tiene de bueno. No sé si están escribiendo algo en el chat.
Es cierto, a mí me aplastaban de niña, ahora todo igual. Muchas gracias. Si quieren recordar algo de esta clase, que sea la piñata. Ahora vamos a temas menos alegres. Si no lo conocen, recomiendo muchísimo a Jordan Peterson. De él aprendí algo maravilloso. Maravilloso no porque es bueno, sino porque es tan profundo. La falta de figura paterna acorta la infancia. Las mujeres se desarrollan antes, dejan de ser niñas, es decir, se vuelven, digamos, se empiezan a desarrollar como mujeres, menstruan antes, les brotan los pechos antes, y a los varones de plano les acorta la expectativa de vida. ¿What? Un niño sin papá vive menos y una niña sin mamá es niña menos tiempo. Así de profundo es el impacto del padre en nuestra vida. Esto es importantísimo reconocerlo. Yo di una charla vinculada a este tema en un barrio muy pobre de Quito y estaba una parejita. Le digo, yo sé que a veces no le aguanta, yo sé que a veces le manda a dormir en el sillón, pero sepa, si se va, el daño que va a causar. Esto es importante porque a mí Dios todavía no me mandó mi San José, pero reconozco y sé lo difícil que puede ser. Obviamente no les puedo dar testimonio porque todavía no me ha tocado, pero digamos, las estadísticas están, la realidad está y obviamente debe ser difícil, no me cabe la menor duda. Y más bien, gracias por el honor de hablar con esto, a pesar de yo todavía no haber forjado familia propia. Sin embargo, sí les hablo de la riqueza de la familia extendida. Que me perdonen por contar, pero mi mamá quedó huérfana de padre a los 4 años. Eran 9 hijos, el mayor 16 años, la menor 9 meses, todos menores de edad. Mi tío mayor tuvo que salir de la escuela para empezar a vender mercancía y trabajar. Mis 3 tíos varones no se casaron, no tuvieron hijos, se dedicaron su vida entera a proveer para sus hermanas y su madre. Entonces yo, Dios gracias, me crié en un entorno donde los hombres sacrificaban su propia vida para sostener a las mujeres de su familia. Entonces, es muy fuerte, pero muy bonito también, solo que ahora ya mis tíos mayores no tienen esposa ni hijos y sus sobrinos ocupamos un rol protagónico. Entonces yo, si me siguen, sabrán que soy muy deportista, corro 5K. Uy, creo que se le cortó la transmisión. Así es, una pequeña falla técnica. Un toque, chicos, voy a escribirle. De repente se le apagó la laptop porque me comentó que está en plena mudanza. Sí. Mientras tanto, pueden seguir haciendo sus apuntes o tal vez las preguntas que quisieran hacerle. Pueden ir formando sus preguntas también. Muy bueno. Todos tenemos mucho que queremos aclarar, seguir aprendiendo. Pueden ir mandando, chicos, sus preguntas aquí en el chat. Luego vamos al final, así como hicimos con Talis, vamos a ir mencionándolas. Así que no tengan pena, escriban. Oli dicen algunos. Oli dice minor. Oli minor. Hola, mi minor. Vayan creando sus preguntas o poniendo en limpio sus apuntes. Tal vez no sé si apuntan algunos en el celu, algunos en papel, pero ahí vayan subrayando lo que más hasta ahorita les ha llamado la atención de este taller. Me sorprendió al principio cómo esa figura que habló en término chino también, ¿te acuerdas? Baphomet kawaii. Sí, No, es que de no, verdad. terrible, ¿ah? Le ponen todo tiernito y ahora casi todo es eso, ¿no? Es una manera muy astuta de capturar a la niñez, ¿no? Creo, y también no tan niñez, también los adolescentes, jóvenes, ¿no? De capturarlo así por los colores, que son ahora los tonos pasteles, ¿no? Que transmiten tranquilidad, algo bonito, pero tienen un trasfondo, ¿no? En este caso demoníaco, ¿no? Porque es Baphomet, pero así se mueven, ¿no? Con astucia las personas para imponer sus ideas.
Bienvenido a Fran. Fran Elizalde está aquí desde México. No lo vemos, no sé si puede prender su cámara. Él va a estar con nosotros el día de mañana. Así que se va a poner cada vez más bueno. Por ahí dice no quiero. Bienvenidos a los que son de otros países. Es- Saludos, dice. Están misteriosos, se va a guardar para mañana. Mañana con todo. Mamela dice que se le ha apagado la computadora, pero ya está. Es una pausa comercial esta, para que puedan ir al baño, tomar un poco de agua también. ¿Kevin, estás ahí? No, se va a entrar por... Kevin, un favor, me va a pasar Mamela por el WhatsApp el PPT para que lo compartas, te lo reenvío porque ella se va a conectar del celular. Al parecer su computadora no le da. Ah, ok. O si no, pásame a mí la administración para yo compartirlo. Ok, nomás que, a ver, no tengo práctica mucho en Zoom, vamos a intentar. A ver, dame un toque, ok. Creo que ya regresó. Hola, ¿Qué es Ay, eso? sí, ahí está. Yo decía por qué no entraba mi WhatsApp. ¿qué tal? No sé por qué tenía enchufada la compu y igual se apagó. Bueno, disculpen las fallas técnicas. Le contaba que yo todas las mañanas hago deporte y ahora que el mayor de mis 9 tíos está enfermo, yo voy todas las mañanas a hacerle el desayuno y le dejo picada la verdura para el almuerzo. Entonces, ¿qué pasa en las sociedades donde la familia es ausente? Recomiendo mucho que vean la película La teoría sueca del amor, pueden tomar nota. En esa película muestra cómo en Suecia el individuo vive tan atomizado que hay una oficina gubernamental que se encarga de recoger los cadáveres de los ancianos, porque mueren solos y nadie los reclama. Y como en Suecia ya no hay dinero físico y todo es digital, los viejitos siguen pagando sus cuentas de forma automática, entonces no se dan cuenta que están muertos hasta que apestan. Entonces, eso es importante porque es importante hablar del tema. No lo hablamos suficiente en la batalla cultural. El dinero en efectivo es importante porque es una forma de no estar todo rastreado y es una forma de autonomía y es una forma de no tener una sociedad tan digitalizada y pasan este tipo de cosas. Porque claro, como las cuentas se pagan solas, la gente muere y no se enteran. Entonces, o sea, para mí, yo misma digo, o sea, que eso también no caigan en ese peso de es que yo, ¿cómo puedo defender la familia si no tuve familia todavía? Yo tengo familia. Yo soy esa sobrina que apela a ese tío soltero, ¿no? Yo soy esa prima que está en las buenas. Y ahora acabo de gozar de la bendición de que mis tíos, y mi tía se acaba de ir, hijita, esto le queda bien así. De hecho, mi otra tía, la novena, los de la mudanza dicen, ¿es su hijita? Sí. Entonces, ese amor tan grande, ¿no? O sea, y espero me perdonen por contar esto, pero es importante que hablemos de temas académicos de rigor, pero también hablemos desde el corazón y desde el testimonio y sabiendo que familia es mucho más que solo la nuclear, porque justamente al limitar la familia, la achicarla, la vuelvan más vulnerable, más vulnerable. Entonces, justamente ser partícipes de esa ecuación tan importante. ¿Ok? Entonces, ahora, para que no crean que desprecio o desprestigio la familia nuclear, saber que la importancia de, que esto quiero que les quede grabado, sobre todo a los varones cuando digan, ya no la aguanto, me quiero ir, y también, por supuesto, a las mujeres dicen, es que ya no la aguanto, quiero que se vaya. Así de profunda es la presencia del Padre en nuestras vidas. Las niñas dejan de ser niñas antes, los niños mueren antes. Y yo les puedo decir desde mi testimonio, y perdón por tanta referencia personal,
Para quien no sepa, yo me crié en Estados Unidos en un barrio muy marginal, donde la mayoría de los niños eran negros, refugiados de Haití, sobre todo, y las únicas 2 niñas que tenían papá en el hogar menstruaron después de los 12, las intermedias a los 10, el promedio a los 9. Entonces, a los 12 ya estaban súper, hiper desarrolladas. Entonces, la ausencia paterna hace que dejes de ser niña antes, y todo lo que implica eso, no solo físicamente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque no tienes esa contención, y eso es muy fuerte. Cuando no se tiene ese amor de padre, se tiende a buscarlo en un hombre. Y como lo más valioso que tiene la mujer es su fertilidad, su fecundidad y su sexualidad, va a ofrecerlo a cambio de ese amor que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay una iniciación sexual precoz, hay un embarazo adolescente más amplio, hay una separación previa, mayor índice de divorcio. Entonces, la ausencia paterna es mucho más grave de lo que se cree. Entonces, justamente para no llegar a niñas no madres, es decir, que las niñas no sean madres, sino que justamente vivan su infancia plenamente, hay que reconocer la importancia del papá en casa, ¿ya? Porque nada garantiza más la sexualidad precoz del embarazo adolescente que la ausencia paterna. ¿Ok? Bien, quedó clarísimo. A ver, voluntarios, ¿quién nos quiere leer este tecnicismo? Vamos, chicos, alguien, levanten la mano o prendan su micro, por favor. Gabriel, ¿puede ser? ¿O Steve? Yo por ahí. Yo puedo leerlo. A ver. La pérdida de un padre debido a la muerte, el divorcio o la cárcel se asocia con niños que tienen cubiertas más cortas en los extremos de sus cromosomas, según un estudio que apunta a una posible explicación biológica para los problemas de salud que a menudo enfrentan los niños con papás ausentes. Las cubiertas protectoras, conocidas como telómeros, se encogen con la edad y también se cree que se erosionan con el estrés extremo. Muchísimas gracias. Ahora, hablamos mucho de cromosomas porque sabemos que hombres son XY, mujeres son XX, pero entender lo profundo que es el impacto de la ausencia paterna que nos debilita los cromosomas, nos debilita la punta de los cromosomas. Entonces, o sea, eso es lo importante cuando uno, yo tengo una frase, me gusta mucho jugar con la rima, con el flow, y es importante meter un poco de chispa. Más biología, menos ideología, y como recurso mnemotécnico, como recurso pedagógico, didáctico, es importante, pero la rima queda, ¿no? Más biología, menos ideología. Cuando dicen, no necesito hombres de mi vida, o sea, no sé si han visto, hay un montón de videos en internet de que preguntan a chicas en la calle, ¿necesitas un hombre? No. ¿Los hombres sirven para algo? No. Mamita, la ausencia de un papá en tu vida es tan fuerte que te daña la punta de los cromosomas, ¿no? Entonces es importante porque ustedes pueden ir a hablar de estos temas y el momento que dicen telómero, ok, what? Lo estoy escuchando. Este sabe de biología. Entonces es importante saber la profundidad de estos temas, la profundidad del impacto, ¿no? Entonces, y esto aplica tanto en muerte como en divorcio o abandono, ¿no? O sea, eso es importante también. Hay papás que viven en casa, pero están tan absorbidos con su trabajo o que ya no le aguantan a mamá, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias que a uno le pueden hacer sentir abandonado, vulnerable, o que papá está ausente, ¿no? Entonces, esto es súper fuerte. Hola Fabián, veo que se conectó, que está presente. Bienvenido, gracias Gabriel. Para que vean cómo se valora al hombre en esta clase, en este espacio. Son nuestros voluntarios de esta noche. Un gusto escuchar sus voces, un gusto ver que están comprometidos y sobre todo qué lindo que sepan no solo lo valorados e importantes que son, sino
cómo su presencia mejora la calidad de vida de los niños. Ok, aquí ya está pidiendo un artículo. No lo tengo en pantalla, pero con mucho gusto podemos enviar después para que tengan los papers académicos que demuestran esto. Esto lo habla mucho Jordan Peterson, que comenté, es psicólogo clínico y politólogo, pero me encanta. Ese es del tipo de alumnos que queremos, que justamente quieren dar ese paso extra. Ahora, nuevamente dijimos que no queremos caer en la lógica utilitaria, pero sí es importante apelar a justamente lo que motiva a cada uno. Entonces, si alguien no tiene tanto esa sensibilidad desarrollada, pero le muestra cifras, ok, aquí está. Casi el 30% de las madres solteras viven en la pobreza, mientras que solo el 6% de las parejas casadas se ajustan a esta misma estadística. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? 1 de cada 3 hogares sin papá vive en la pobreza, pero el 94% de los hogares que tienen papá, no. ¿Qué nos dices? ¿Que las mujeres no somos capaces? No, muy por el contrario, la enorme ayuda que es tener un hombre en el hogar. Entonces aquí vemos en cifras año a año niños en situación de pobreza por estructura familiar. En las parejas casadas vemos que es exponencialmente menor la pobreza que se sufre. Perdón, una pregunta, ¿terminamos a las 10 o 10:30? Como gustes, Mamela, nosotros nos Ok. adaptamos. Sí. Ok, porque como tuvimos una pequeña falla técnica. Ok. Ahora, recomiendo muchísimo la organización Them Before Us, o sea, ellos antes que nosotros. Este movimiento fue fundado por Katie Faust. Ella fue criada por 2 lesbianas. Ama a su mamá, ama a la pareja de su mamá, pero reconoce el daño que sufrió por no tener un papá. Entonces, es muy importante porque ese movimiento es tan generoso que dice ellos antes que nosotros. Entonces, es de entender que los niños son tan importantes que son más importantes que los caprichos de los adultos. Entonces, este libro se llama Them Before Us, ellos antes que nosotros, y por qué necesitamos un movimiento global para la lucha por los derechos de la infancia de los niños. ¿Ok? Entonces, reconocer que esto existe, ¿no? O sea, si en algún momento están en un debate, en una conversación, dicen, ay, pero ¿qué importa si son 2 mamás o 2 papás? Importa tanto que niños que crecieron en ese entorno tienen una organización para combatir este fenómeno. Y no desde el odio, desde el amor y desde la herida de no haber tenido una mamá o un papá por las elecciones de sus progenitores. Entonces, hay que hacer escuchar esas voces también, nuevamente, si queremos apelar a los corazones y también si queremos apelar a la estadística, tenemos ambos recursos. ¿Ok? Bien. ¡Tararán! Ahí van las cifras. Las hijas de madres solteras tienen un 53% más de probabilidades de casarse en la adolescencia, un 711% más de probabilidades de tener hijos en la adolescencia, un 164% más de probabilidades de tener un parto prematrimonial y un 92% más de probabilidades de divorciarse, según el Centro Nacional por la Paternidad. Y que querían fuentes, aquí tienen fuentes. Nuevamente hablando de Estados Unidos, donde hay un movimiento mucho más fuerte respecto a estos temas. Entonces, si quieren hacer una captura de pantalla, bienvenidos. Yo esto lo he publicado en el Pan Am Post, en el Día del Hombre y en el Día del Padre. Pueden ver estadísticas sobre, ponen Mamela, Pan Am Post, Día del Hombre o Día del Padre. Entonces ahí pueden encontrar estas estadísticas y hacen clic y encuentran todas las fuentes. Perdón por las autorreferencias, pero justamente por si quieren profundizar en estos temas. ¿Ok? Aquí el padre de una princesa. Soy tu padre. Entonces esto es importante porque en la dinámica de padre e hijo, por supuesto, o sea, el padre puede transmitir sus elecciones, pero reconociendo la feminidad de su hija. Y esto es súper importante. Para quien sea voluntario, recomiendo muchísimo en hospitales infantiles, la graduación simbólica es el pabellón de oncología.
Tratar con niños que tienen cáncer puede ser de las experiencias más dolorosas que tengan en su vida. Ya ven mis ojos brillosos, porque escuchan los chillidos de los papás cuando los hijos se mueren, porque ven a niños pelados, rapados y muchas veces sin esperanza. Entonces, lo que empezamos a hacer, idea mía, a las niñas les llevábamos coronas de princesas y a los niños escudos de superhéroes. Entonces, justamente afirmar su identidad. ¿Por qué? Porque una niña pelada es muy difícil sentirse bonita. Pero una niña que se siente bonita, que se siente princesa, le hace olvidar por un momento todo el dolor que sufre. En cambio, el niño que se siente superhéroe se olvida de la debilidad que está sufriendo en ese momento. Entonces, es súper importante apelar a esas particularidades. Y si le vas y le llevas una corona a un niño que diga, ok, soy el rey del pabellón, ¿eh? Pero si le llevas un escudo de Capitán América, cambia el asunto. Entonces, de igual manera, esta dualidad padre-hija se puede vivir de esta manera. O sea, reconociendo lo que nos une, pero con las particularidades de cada uno de los dos. Límites físicos. El padre, y esto también lo explora mucho Jordan Peterson, la importancia de los juegos rudos con papá. Hay un chiste en internet buenísimo, un video, donde el niño quiere meter el tenedor en el enchufe y la mamá, y el papá, déjalo, deja. La mamá, déjalo. Y vas, ¿aprendiste? Sí. Entonces, justamente, obviamente, sabiendo que ese niño no se va a electrocutar y morir, pero el padre es súper importante porque pone a prueba nuestros límites. Y eso es lo que es, de hecho, la mayor fortaleza de la mujer es el poder del no, de poner límites, porque eso es parte de valorarse. Entonces, una mujer que tuvo una contención paterna o familiar va a decir hasta ahí, porque en esos juegos rudos sabe hasta dónde aguanta, sabe hasta dónde es doloroso, hasta dónde una caricia es permitida. Cuando no hay, y ahí voy a dar un ejemplo un poco desopilante, pero si vieron Stranger Things, el primer niño que es afectado es el niño que no tiene papá. Y es una forma muy simbólica de mostrar cómo el padre es el primer freno ante el mal, ese primer escudo. Y no es que las mujeres no seamos capaces, no es que las mamás no sean capaces, sino justamente la sobrecarga que implica trabajar y cuidar de un niño y sin tener ese apoyo, genera una vulnerabilidad, porque también genera más espacios solos, menos tiempo protegidos, ¿ok? O sea, es matemática, ¿no? No es un sesgo, no es un estereotipo, ¿no? Son datos. Entonces, esta importancia de los límites físicos que nos dan nuestros papás es importantísimo, muy, muy, muy importante. Bien. Aquí, un poco cute. También la importancia que tiene el papá de ser un héroe, de ser un referente, y por supuesto en el caso de los varones muy importante porque es un ejemplo a seguir. Y a las mujeres nos va a dar un lindo indicador del hombre con el que quisiéramos estar. Así que quizás, a ver, no por tener cuotas de género, pero si una chica quiere participar, bienvenida, si no los varones también, aquí no hay cuotas. Si pueden leer por favor el ejemplo en pantalla. Hola, buenas noches. Hola, Laila, te escuchamos. Sí, gracias, me gustaría leerlo. Gracias. Dice, a los niños en particular les va mucho mejor cuando se crían en un entorno familiar más tradicional. Según su nuevo informe del MIT, esto es una corroboración adicional de la famosa advertencia de Daniel Patrick Moynihan de 1965. Desde los salvajes barrios marginales irlandeses de la costa de este siglo XIX hasta los suburbios de Los Ángeles devastados por disturbios, hay una lección inequívoca en la historia estadounidense. Una comunidad que permite que un gran número de hombres crezcan
en familias rotas, dominadas por mujeres, sin adquirir nunca relación estable con la autoridad masculina, sin adquirir nunca ningún conjunto de expectativas racionales sobre el futuro. Esa comunidad pide y obtiene caos. Fuertes declaraciones. Más bien, muchísimas gracias. Aquí nuestra primera voluntaria, muchísimas gracias. Y esto es lo importante también. Tenemos una mujer leyendo sobre el impacto sobre los varones y nuevamente, o sea, no es que digamos no somos capaces, para nada, pero justamente en la era del empoderamiento, entender, el hombre es importante. Y más bien, wow, mis respetos a las mujeres que salieron adelante solas, que dijeron sí a la vida y que están ahí día a día. Pero no por ello vamos a desconocer la realidad de lo difícil que es, ¿no? No porque no seamos capaces, no porque no podamos, sino justamente reconociendo el impacto que tiene. La gran mayoría de los presos no tuvieron papá. La gran mayoría de los violadores no tuvieron papá. Los hombres importan, el papá importa. Y si tan tóxica fuese la masculinidad, los hombres sin papá serían un ejemplo a seguir. ¿Ok? No sé si profundizar demasiado porque ya está un poquito tarde. Pero bueno, voy a este graffiti muy icónico del movimiento feminista, mata a tu papá, a tu novia, a tu hermano. Entonces, ver que no es solamente simbólico, sino muy profundo, porque ¿qué significa patriarcado? El gobierno de los padres. Y vivimos en un gobierno donde los padres tienen poder, ¿no? Vivimos en un sistema, no sé en cada país cómo será, pero aquí en Ecuador el único delito de prisión inmediata, no el asesino, no el ladrón, no el violador, es el papá que no pagó una pensión alimenticia. Entonces, ¿de qué patriarcado me están hablando? Si el papá desempleado que no llega a fin de mes, no cumplió una cuota, se va a la cárcel, ¿no? Entonces, mientras que la mujer, si no tiene dinero, recibe un bono social. Entonces, recibe dinero del hombre, y si no hay ese tal hombre, lo recibe del Estado. Entonces, esta imagen muy icónica que muestra al hombre como el problema y la falta de hombres como la solución, la estadística nos muestra que no, que muy por el contrario. Recomiendo mucho este autor, Jason Newman, habla de la masculinidad tradicional como un escudo contra el poder del Estado. Y esto es importante también porque esto es una cuestión no solo cultural, sino política. Una sociedad sin hombres es una sociedad donde no hay resistencia al totalitarismo y donde justamente el hombre es reemplazado por el Estado. Y eso a las mujeres no nos da más libertad, nos da más dependencia. Entonces, en la era del empoderamiento terminamos subyugadas por un poder político. ¿Sí? Bueno, aquí obviamente es de una óptica cristiana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y es importante porque Jordan Peterson dice que es muy difícil para Occidente tener como arquetipo a Jesús que no tuvo familia. Pero justamente tenemos la palabra que nos dice cómo está llamando el hombre a amar. Tenemos el testimonio de San José, que es muy icónico porque no es citado, no aparecen sus palabras ni una sola vez, sino sus obras. Y eso es importante porque los hombres aman así, con actos. Y esto es importante entenderlo porque muchas las mujeres se nos seducen por el oído. Entonces, si no nos dicen, quizás no lo sentimos, pero el hombre ama con acciones. Entonces, muy importante saber entender ese lenguaje y lo que les digo en voz alta, espero yo también entenderlo, porque obviamente soy mujer y quiero que me digan cosas lindas, es hermoso. Entonces, aquí tenemos esto tan profundo, ¿no? Entonces, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, porque estamos llamados a ser una sola carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿no? Entonces, esto es importante también porque nos quieren hacer creer que nuestra sociedad, nuestros valores y nuestra cultura, por siglos, promovió la violencia hacia la mujer. Y la realidad es muy por el contrario. Si realmente se cumpliesen los valores que fomentamos, los hombres amarían hacia sus mujeres.
Entonces hay que ver esos arquetipos, hay que ver esos modelos. Y si hay alguna madre soltera que nos ve en la clase, o sea, no sentir lo mismo que les dije al principio de su estructura familiar, ¿no? Más bien entender la importancia de tener una red de contención, de apoyo. Y obviamente para quienes vivimos desde una óptica de fe, saber que Dios Padre es un Padre que nunca nos falta. Es un amor que no se deteriora. ¿Ok? Bien. Y los memes no pueden faltar. Este es uno de mis favoritos. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, la adversidad. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Como tantas historias de nuestros abuelos, ¿no? Que vinieron de qué dificultad y salieron adelante y compraron esa casita. Pero ¿qué pasa con los buenos tiempos? Crean hombres débiles porque tienen mucha comodidad, porque no tienen sacrificio. Y los hombres débiles crean tiempos duros, justamente porque no saben lidiar ante la adversidad y solo saben crear el caos. Entonces, muy importante saber la importancia. Para terminar, reconocer, nuevamente, si alguien tiene este sesgo anticristiano, reconocer que el símbolo del hombre y la mujer datan de la era pagana de la antigua Grecia. El símbolo del hombre es el escudo y la espada porque el hombre es protector y defensor. Y el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz porque es la custodia de la moral y la belleza. En la antigua Grecia era solo un círculo y un palito, la cruz se atraviesa en la Edad Media. ¿Por qué cerramos con esta imagen? Porque nos quieren hacer creer que nuestro protector es nuestro atacante. Y nos quieren hacer creer que la promotora y la custodia de la moral y la belleza debe ser la promotora de la inmoralidad y la fealdad como acción de lucha. Entonces yo les invito desde este espacio, así como intentamos medio encontrarnos en el campo de batalla, si somos los rezadores, los batalladores o los sanadores, también amar nuestra esencia en su profundidad. Habrán hombres más sensibles, habrán mujeres más rígidas, pero tenemos una esencia común. Y entender cómo estos movimientos que atentan contra nuestra identidad literalmente quieren invertir el orden natural. Y como vemos, incluso las grandes academias muestran que no hay un modelo que mejor funcione que el de hombre y mujer, mamá y papá. Y yo les invito a dar un paso más allá de cómo en la familia hispana esa red de contención es mucho más amplia. Y esto va a ayudar también a la familia nuclear, mamá, papá e hijos, a tener un apoyo mucho más grande. Y si algo falla, saber que somos humanos, que no somos perfectos y que tenemos el apoyo de nuestros compadres, primas, tíos, etc. Así que los animo en ese sentido a defender la familia, justamente pensando en los más necesitados, en los más vulnerables. Y eso nos ayuda a llegar a esos corazones sensibles que por querer ayudar terminan siendo cómplices de políticas que le dan al César lo que es de Dios. Entonces los animo a meter mente y corazón, cuerpo y espíritu en esta batalla y defender a la familia porque es el último bastión y a la vez la cuna donde se siembran los principios y valores para que una sociedad salga adelante. Así que muchísimas gracias y espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Mamela. De verdad, no solamente es teoría e información, sino nos has dado ejemplos que de repente muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? Tenemos hermanos, padres, y nos has retado a dar ese paso de valorarlos todos los días, aún en los pequeños detalles, y es algo. Ahí tiene dudas, podemos estar luego compartiendo. Vamos a estar también compartiendo las mejores partes de este Zoom en las redes sociales. Y un gusto, Mamela, muchas gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Y creo que ya se la apagó otra vez. Se la apagó la compu, pero gracias a todas las personas que están presentes. Y mañana no olviden que continuamos con nuestra último taller. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Mañana tenemos a la misma hora. Ah, ahí está Mamela todavía. Como la vi que salió.
Sí, muchas gracias a todos. Creo que todo está claro. Ahí he puesto si es que tienen alguna duda, pero ha estado clarísimo. Sí. Algo que quisiera mencionar, Jocelyn, y también aparte de lo que ha comentado Mamela, creo que nos has hecho ver y creo que reforzar la importancia de que todos somos un equipo y que no todos a veces, como dicen en la Biblia también, ¿no? El cuerpo de Cristo, algunos van a ser los brazos, los pies, la cabeza, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Que para esta lucha también no todos van a salir en las redes sociales, algunos pueden ser buenos escritores, otros pueden ser buenos reporteros, otros buenos en investigación, en producir, ¿no? Creo que cada uno tiene un talento que Dios nos ha dado, ¿no? Y que hay que explotarlo para un buen fin. Pero también quería comentar que así como nos informamos en Juventud Provida, también lo que hacemos mucho es el activismo, la ayuda social. Y vamos a tener también ahora en este 17 de marzo una ayuda social que va a ser llevar un kit escolar a unos niños que ayudamos en un asentamiento humano. Vamos a juntar distintos kits para que sean cuadernos, cartucheras, ¿no? Los materiales para su colegio, para que ellos puedan utilizarlo, pero también vamos a llevar talleres para los papás. Justo en este asentamiento humano, les comentamos, chicos, de que hay mucha violencia en lo que es entre esposos, ¿no? A veces los mismos niños se quedan asustados porque hay, los papás se emborrachan, las mamás se van, hay mucha ausencia, ¿no? Pero también hay temas de violación, de tocamientos indebidos en esos pequeños. Entonces, Dios nos ha puesto una carga de ir más allá. Creo que eso es lo que vamos a hacer y lo que queremos seguir haciendo. Así que de la iglesia que seas o tal vez no de una iglesia, pero tienes el sentir en tu corazón, estás totalmente invitado para poder apoyar o para poder apoyar con tus oraciones también, porque creemos de que esto tenemos que seguir haciendo correr, ¿no? El de realmente salvar, sanar, restaurar, ¿no? A la familia y el valor que hay en ella. Así es, Sharon. Lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, la información para las personas que quieran ir. Vamos a dar talleres en ese asentamiento humano y también los que quieran apoyar. Mami, ¿tienes unos minutitos? Aquí han mandado una preguntita. A ver. En caso de orfandad, dice Minor, ¿cómo en un niño se puede suplir la ausencia paterna? Bueno, gracias por esa pregunta, muy importante. Hay que intentar tener ese sostén y ese soporte. Por ejemplo, yo en el tiempo que viví en Buenos Aires íbamos a un orfanato que era manejado por una pareja, eran mamá y papá, y tenían en promedio 30 huérfanos por vez en un espacio de hogar. Y normalmente había más voluntarias que voluntarios y por eso animo mucho a los varones a unirse a esta lucha muchísimo. Un día que hubo varones, había un niño que era muy violento, que golpeaba a todos los niños, y había una niña que no desarrolló la facultad de hablar porque había sufrido tanta violencia que tenía el cráneo deforme. Entonces ya tenía 3 añitos. Entonces yo le agarré al tipo más grandote y le dije, anda donde el niño más violento y dale el ejemplo de lo que es ser un hombre de bien. Al final del día, en un día de contención y estimulación, el niño más violento empujaba el cochecito de la niña más violentada. Entonces, ¿cómo pasó el niño más violento a ser el niño más amoroso y cuidadoso? Entonces, la importancia de tener ese referente, quizás no sé si tu amigo ya es adulto o todavía adolescente, pero saber ser. En Estados Unidos hay un programa que se llama Big Brother, que es justamente de hombres adultos que van de traje, van de terno, para brindar esa contención para los niños que no tienen papá. Entonces, volviendo al ejemplo, esta niña, en un solo día de estimulación conmigo, me dijo mamá, o sea, dijo la palabra mamá. O sea, y la mamá adoptiva no podía creer, lloraron porque en 3 años no lograron que hable. Entonces, muchas veces estos espacios, estos entornos, les dan comida y techo, pero quizás no saben tanto de didáctica, de pedagogía. Entonces, por eso es tan importante darles ese apoyo. O sea, en un solo día de estimulación se puede lograr. Entonces, quizás tú no tengas ese conocimiento, pero sí vincularte a alguien que sí y saber estimularlo, saber darle ese apoyo, que no estás solo,
la óptica de fe ayuda mucho porque nos da un sentido de trascendencia, nos da un sentido de pertenencia. O sea, si nuestro padre biológico falló, hay un Dios Padre que nos ama inmensamente. O sea, yo estuve en un retiro con una chica cuyo padre, porque tampoco vamos a pintar que los hombres son perfectos solo por no decir que son monstruos, su papá tenía 5 hijos de 5 madres diferentes. Y para ella fue dolorosísima enfrentar esa realidad de saber que papá no estaba en casa porque papá tenía 5 hogares. Y descubrió a un papá que nunca le iba a faltar. Entonces, eso es importante porque también nos quita estrés saber que hay un poder superior y es un apoyo muy grande y saber, o sea, tu papá, bueno, y frente a la realidad del aborto, tu mamá no te pudo cuidar, pero eligió darte la vida, ¿no? Y ese es un regalo enorme. Y tú eres testimonio vivo con tu vida, que aún en las peores circunstancias, en las mayores dificultades, se puede elegir vivir y que ese niño nazca y se críe en otro entorno. O sea, y decirle, y no sé, hablar con tu familia tal vez, que le brinden ese espacio, ese entorno, quizás no que lo adopten, pero sí que pueda estar con ustedes, que conozca el amor de una familia, la calidez. Entonces, y desde la pedagogía hay mucho para hacer, la estimulación hay mucho para hacer, y el calor de familia ayuda mucho, y el amor de Dios Padre un montón. Entonces, no es una fórmula única, sino una suma de varias cosas que se puede hacer. Y si quieres, igual me escribes a cualquiera de mis redes hasta que conteste. Quizás no conteste tan rápido, para cualquier recomendación o lo que fuera. Wow, muchas gracias, Mamela. Bueno, entendió la respuesta. Acá en los comentarios nos dijo que el niño era de 11 años. Eso sería todo, chicos. ¿No hay alguien o tiene otra duda, otra pregunta? Estamos ya cerrando este espacio. ¿Nadie más? No sean tímidos, aprovechen esos tiempos especiales para poder compartir y también seguir teniendo todos un buen conocimiento. Ahí nos mandaron un comentario que se van a unir a la actividad social. Muchas gracias. Gracias. Minor dice, tengo otra, dice. A ver, dinos, Trabajo con adolescentes y con niños, bueno, mi hermano, y por eso hay muchos casos que nos tocan. En caso de bullying, el niño debe defenderse. Bueno, no es nada vinculado al tema. No sé si soy la más indicada, pero yo creo que todo niño, toda persona, todo hombre, toda mujer debe saber defenderse. Y los bullying se alimentan de los indefensos. Entonces, yo creo que hay que hablarlo siempre con los adultos, tiene que haber diálogo, que los papás sepan qué es lo que está pasando, o sea, no que llegue o sea, debe haber un diálogo continuo y constante en el hogar para que sepan qué está pasando, porque tristemente hay casos de niños que hasta se suicidan, ¿no? Por casos de bullying. Entonces, sí, por supuesto, debe saber defenderse, pero antes de eso debe haber diálogo. O sea, hay que ver el nivel de bullying, hay que ver qué tipo de bullying, pero sí, yo creo que siempre hay que defenderse de lo que fuere, pero sobre todo saber cómo, cuándo, dónde y por qué, y también reconocer la realidad de ese niño. Yo me indigné un montón en la guardería de mi sobrina. Un niño golpeó a 3 niños varones, pero cuando golpeó a una niña lo echaron de la escuela. Entonces ahí vemos dos cosas. Por un lado, la indolencia que hay cuando es violentado un varón, y por otro lado, el protagonismo que hay cuando es maltratada una niña, pero nadie pregunta qué está sufriendo ese niño en su casa para que golpee a tantos niños. Entonces, por eso digo, debe haber más diálogo, o sea, saber qué está pasando, porque quizás ese niño está sufriendo más que nadie y por eso necesita hacer sufrir a otros. Entonces, ciertamente todo niño debe tener la facultad de defenderse, primero verbalmente, con inteligencia, con humor, ¿no? Con ingenio, pero siempre, siempre con el diálogo y sabiendo qué pasa en casa. Excelente. No era el tema, pero Ujú. muchísimas gracias a todos
Por acá también le están dando gracias por la respuesta. Dice, yo conozco una persona que nació de una violación, su mamá es sorda muda, pero hoy esa persona es una profesional y lo que hice como amigo fue levantarle el ánimo. Quiero decir que el aborto no es una solución. Excelente. Gracias por tu aporte y comentario. Qué conmovedor caso, Fabián. Muy real. Wow. Erika dice excelente. Muy bien, chicos, ahí lo dejamos porque Mamela ahorita está en plena mudanza, de verdad ha hecho un gran sacrificio de estar con nosotros, te lo agradecemos, Mamela, por ahí te voy a estar escribiendo y esperamos que no sea ni la primera ni la última, siempre seguimos y admiramos tu trabajo y para nosotros va a ser una dicha siempre tenerte en estos espacios. Gracias, dice ahí, están escribiendo también. Con gusto, a la orden y en lo que pueda servir. Gracias a los voluntarios que participaron y a los organizadores también y a mis contertulios. Qué pena que me perdí la charla de Talis. Seguro estuvo más estético que el mío, que estuvo medio. Y Todas están espero buenas. poder estar mañana. Ayer fue imposible, como les dije, estaba en la mudanza y luego en un podcast, pero y todavía no tenía internet. Pero confío que salió muy bien. Muchas gracias, Mamela, ha estado muy excelente. Y bueno, para las personas que están detrás del Zoom, no se pierdan mañana igual a la misma hora, 9:00 de la noche. Los esperamos. Es el mismo link, así que no se vayan a confundir, es el mismo link. Muchas gracias a todos, un gran abrazo virtual. Gracias, bendiciones. Mamela.